Gente, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé a qué horas me esté viendo detrás de nuevamente un episodio más de La Tertulia Podcast. Estoy otra vez acá en mi set de grabación, ya como ustedes ya han imaginado, estamos en un nuevo momento para contar historias, para hablar de temas, para no sé, conversar de todas las cosas que han pasado en el mundo, en la tradición, en el lugar, donde sea. Tenemos una increíble invitada, pero antes de entrar con el tema que quiero tocar y presentar a mi invitada, quiero dejarlos con una frase, las frases que siempre dejo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Más oportuna no puede estar esa frase, ya que vimos una coyuntura muy fuerte con el tema del COVID. Nadie esperaba que nuestra generación pasara este tema. ¿Y quién mejor si no es la epidemióloga municipal de la Mesa Cundinamarca? Doctora, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, un saludo cordial. Bien, Doctora, gracias. regálanos tu nombre, por favor. Claudia Marcela Sánchez Correa. Antes de empezar en el tema que nos traemos hoy acá, quiero que nos cuentes rápidamente quién eres tú. O sea, cuéntanos quién eres tú. Bueno, básicamente yo soy una profesional del área de la salud, bacterióloga con más de 18 años de experiencia en el área de salud pública, con una especialización en epidemiología. Trabajé, digamos, en muchos espacios de la instancia nacional, trabajé en la Gobernación de Cundinamarca, en el Instituto Nacional de Salud, y desde hace 7 años estoy residenciada en La Mesa, trabajé con el Hospital de La Mesa y ahora con los municipios. Ah, eso está muy bien. O sea, entre comillas, estás más preparada que un cumis para el tema de lo que vamos a hablar. Yo espero que sí. Doctora Claudia, tienes toda esta experiencia y bagaje. Y antes de empezar con el tema, primero explícanos, aunque todos ya lo sabemos, cómo se vio el COVID-19 en la Mesa Cundinamarca. Pues mira, realmente COVID fue una experiencia nueva para muchos de nosotros. Pienso que para todos hay más de 100 eventos de interés en salud pública que se vigilan, pero realmente COVID rompió todas las expectativas y todos los paradigmas, porque es un evento que hizo Que que no la se comunidad esperaba. mundial se viera afectada. Sí, no, era inesperado y es más, nosotros arrancamos con el tema de COVID aprendiendo todos los días algo nuevo. O sea, ¿ustedes como profesionales también estaban aprendiendo en el transcurso? ¿O Claro, será que, porque pues pregunto porque dice uno, pues las universidades deben enseñarles como ese tipo de cosas, ¿no? exactamente, o sea, uno tiene un conocimiento básico de algunos eventos. Hay enfermedades que uno conoce porque históricamente han estado siempre ahí, uno ya Total. sabe cómo se manejan Sí, y qué como hay que el hacer, dengue, como la fiebre amarilla, como como ese la tipo, como la varicela, varicela. como la tuberculosis, la hepatitis, ¿sí? Pero llegó COVID y llegó una cantidad de expectativas para todo el mundo, temores. En el área de la salud nosotros también teníamos miedo de enfrentarnos al COVID, nuestra familia, nuestros seres Sí, queridos, claro, qué nuestros locura. hijos, ¿sí? Entonces digamos que para todos fue un reto el tema de COVID. Cuando se enteran que nos mandan a cerrar, o sea, se enteran que está la epidemia y ya nos mandan a cerrar, ¿cuál fue el primer reto que ustedes afrontaron acá en el municipio? Mira, la verdad, el Ministerio de Salud nos hizo una preparación como la que está haciendo actualmente para viruela símica. Entonces nosotros tuvimos una preparación para un proceso de no ingreso de la enfermedad. Entonces empezamos a hablar de reforzar medidas de bioseguridad, empezamos a ver las estadísticas del mundo, cómo se estaba moviendo el COVID en otros países, en Estados Unidos, en Europa, las experiencias exitosas, por ejemplo, de Japón, Sí. porque el impacto de Japón cuando inició la epidemia o la pandemia, mejor dicho, pues fue mucho menor al de otros países. Ellos se cerraron, Entonces, ¿no? sí, pero ellos tuvieron en el inicio un número menor de casos de lo que se esperaba. Ya pues. Nosotros aquí hacíamos progresiones estadísticas, pensábamos en términos de preparación, cuántas bolsas vamos a necesitar para cadáveres, por ejemplo, qué capacidad tienen los municipios para ese proceso. Voy a hacer un paréntesis ahí porque me parece súper importante lo que estás diciendo. En el tema de administración pública, que es donde estás ahorita, cuando tuvieron que hablar de bolsas, y eso, ¿cómo se trató? O sea, yo creo que es un tema muy duro. Pues realmente sí, o sea, eso genera impacto. Y más Qué cuando locura. uno empieza a ver las noticias y el movimiento de otros países. O sea, uno siempre piensa que a uno no le va a tocar, que no nos va a llegar, que va a pasar mucho tiempo para que nos llegue, pero realmente con la globalización y con todo lo que vivimos hoy en día, podemos estar en un país muy lejano y en 18 horas ya estar acá en Colombia, en la mesa. Entonces eso ha hecho que realmente algo que se pensaba que no llegaba, llegó antes de lo esperado. ¿Preparados estaban cuando llegó el primer caso a la mesa? Habíamos hecho muchos estudios con el acompañamiento del instituto y del ministerio para preparar las instituciones de salud.
Se hicieron muchos cambios importantes, trascendentales, se cerraron servicios, se pasó de una atención donde los pacientes venían a la institución a llevar el médico y las atenciones de salud Sí, a sí, la lo casa de recuerdo. las personas. Fue Entonces, durísimo también. eso generó la necesidad de transformar muchas cosas en todos los niveles. Qué locura, ¿no? Y bueno, y este pueblo que, pues uno piensa que este pueblo es como, está un poquito alejado de las grandes ciudades y pues no está como tan actualizado, entonces se va a demorar un poquito más. Llegó, ¿y cuál fue la primera impresión? O sea, ¿qué primero ustedes activaron para repeler este virus acá en este municipio? Bueno, nosotros tuvimos un avance progresivo del COVID también en Cundinamarca, pero los municipios de la región tienen una característica y es que son altamente turísticos, Total, estoy de acuerdo. ¿cierto? Entonces, muchos de las posibilidades de que llegara el COVID estaba dada por los turistas y de hecho, uno de los primeros casos que vivió la provincia fue por un viajero. ¿Sí? Claro que sí. El primer caso que tuvimos en la provincia llegó al municipio de Anapoima y fue un viajero. Y turista 100%. Entonces, esa fue la apertura, luego empezaron a aparecer los casos en la mesa, en Tena, y ya se fue esparciendo. ¿Cuánto fue el pico más alto aquí en la mesa Cundinamarca? Pues mira, nosotros hemos tenido 3 picos importantes y pues están siempre de la mano un poco con las temporadas vacacionales. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre se han disparado un poquitín, pero también tienen que ver, digamos, con condiciones climáticas, digamos, en periodos donde hay más invierno, pues también eso hace que se multipliquen los casos. El último pico que tuvimos importante fue este año, entre diciembre y enero. De ahí en adelante, pues han ido disminuyendo los casos significativamente. Hay una cosa que todo el mundo siempre juzgan y hablan mucho de que la administración no actuó y que por eso murió tanta gente y tal cosa. Pero tú nos cuentas que pues sí estaban preparados, pero nadie lo imaginaba que iba a llegar a suceder. ¿Cómo viste tú eso? O sea, ¿cómo tú lo viste dentro del tema? Sí, mira, el COVID tiene unas cosas muy particulares y es que se llevó muchas personas de adultos mayores, mayores de 60 años. Realmente la mesa tuvo 87 fallecidos por COVID durante la pandemia. Certificado, o sea. Sí, ya digamos están en las estadísticas oficiales del ministerio. 87 vidas que se perdieron, la mayoría adultos mayores. En la primera fase como tal de la pandemia, pues no teníamos la herramienta que era la vacunación. COVID afectaba con mayor severidad personas con comorbilidades, con diabetes, con EPOC, con inmunosupresión. Entonces, digamos que pues nosotros somos municipios receptores de adulto mayor. Total, estamos ¿Mm? destinados como a hacer ese municipio de segunda vivienda. Exactamente, por el clima, por los atractivos turísticos, la gente busca mucho venirse para la mesa. Entonces, digamos que eso también Afectó. ayuda un poco, sí. Qué locura todo ese tema. Yo recuerdo que tuvimos en el anterior formato de la tertulia a un invitado que fue el doctor Eduardo, un saludito, el doctor que siempre es fijo, y nos contaba que fue el primer caso de COVID aquí en la mesa. Y también hubo mucha estigmatización, y nos contaba que como todo lo que tú dices, todo el tema del miedo, que la gente se contagiara de eso, ¿cómo ustedes como profesionales veían eso? O sea, ese miedo también que había en la gente y como que ese rechazo también en la gente que tuviera COVID. Uno siempre que se enfrenta a algo desconocido siente algún temor. Pero yo sí quiero rescatar, por ejemplo, de los profesionales del Hospital de la Mesa, porque tú sabes que los pacientes llegaban por el servicio de urgencias, Sí, pues su compromiso con la gente, su estar por encima en la atención de los pacientes, que muchos sacrificaron su vivienda, temporalmente salieron de su casa, pues por proteger la salud de su mamá, de sus padres, de sus abuelos, y se radicaron en otros lugares fuera de sus sí, sí, viviendas. sí, supimos todo ese tema. Incluso al principio el hospital nos dio como un hotel, como un punto ¿Ah, sí? para movilidad de personas que no podían regresar a su vivienda. Yo incluso sacrifiqué 2 meses de tener a mi hijo cerca por el tema del COVID. ¿Porque él tuvo COVID o tú tuviste? No, porque por el trabajo. Sí. Él, cuando empezó la cuarentena, él estaba en Bogotá y en Bogotá se quedó. O sea, les tocó encerrarse, ¿no? Le tocó quedarse allá y yo acá. Qué locura. Hay algo que vamos a hablar acá rápidamente, es el tema de los mitos y las realidades del COVID. Yo quiero preguntarte primero, ¿qué tan cierto era? O sea, ¿que de verdad sí funcionaba el uso del tapabocas o eso servía para 3 cosas? No, mira, el tapabocas realmente es una herramienta muy importante cuando una persona tiene una infección respiratoria, no solamente para el COVID, para otra cantidad de virus respiratorios que circulan. Si usted tiene el tapabocas, está más protegido de que le dé una simple gripa, ¿cierto? Entonces, digamos que no es un mito, incluso yo aún lo uso, ¿sí? Incluso hay una última resolución que es, bueno, la 1238 del 21 de julio de este año,
que nos invita a seguirlo usando en espacios cerrados, en transporte público, etc. ¿Y quiénes lo deben usar más? Y esa sí es una recomendación que me permito ocupar un poquitín este espacio Dale para con eso. el mayor de los gustos. Paso te trajimos. Que lo sigan usando las personas que tienen comorbilidades o tienen factores de riesgo. O sea, no sobra utilizarlo. Si hay espacios cerrados, oficinas donde está, digamos, muy concentrada la población, es mejor usarlo. Entonces, yo tengo acá una productora que es un poquito hipocondríaca, entonces me escucha toser y ya eso sale y se echa alcohol y todo. No, mentira. Estoy molestando. Saludo al equipo de la Mesa Web Producciones. Doc, también hablemos de otro mito y era el tema del alcohol. Que uno se bañaba en alcohol y en, ¿cómo se llama? Me acuerdo de otro, algo que terminaba en 40. Se me olvidó el otro líquido que vendieron como loco, porque eso también fue negocio. Bueno, pero digamos, ahí es el tema del amonio cuaternario, pero que se El amonio utilizaba cuaternario. en su momento para desinfectar el calzado y superficies y ese tipo ¿Eso de sí cosas. era funcional o eso era un gastadero de plata? O sea, hablando acá... Pues mira, realmente el tema de alcohol, gel antibacterial, ese tipo de cosas, sí ayudan. ¿Por qué? Si yo tengo gripa, tos o estornudo y utilizo como barrera mi mano, pues el virus de cualquier gripa, no necesariamente COVID, se va a quedar entre mis dedos, ¿sí? Si yo tengo la precaución de lavarme las manos con frecuencia, que es mejor el lavado de manos que cualquier otra sustancia, sí, pues voy a disminuir las bacterias y los virus que pueden generar enfermedades respiratorias. O sea que sí sirve para muchas otras cosas, hasta para evitar los parásitos, las diarreas, sirve el lavado de manos y la higienización de manos, sirve. Lo que en su momento, digamos, se derogó, dejó de ser funcional o dejó de servir fue lo de, por ejemplo, la aspersión en los zapatos, la aspersión a las personas. Acuérdense que al inicio las personas pasaban por una cámara donde sí, y eso se volvió un negocio también. Y también es nocivo porque son sustancias que afectan la misma vía respiratoria, la piel, todo. Entonces llegó un momento en que dijeron, no más, eso ya no va. Por eso te digo que con COVID todo fue un aprendizaje desde que llegó. Y sabemos que, pues obviamente pronto las grandes ciudades están un poquito más preparadas para este tema, pero acá internamente, ¿cuál fue la primera medida que tomó la administración pública para hacerle frente a este tema? O sea, porque tú estás en la administración pública, lo conoces, la gente habla mucho y hablamos mucho en las redes, pero tú que lo viste, ¿qué fue lo primero que hicieron? Mira, yo estuve presente en muchas de las reuniones que se hicieron desde las diferentes alcaldías y acá en la alcaldía de La Mesa, buscando gestionar cómo se iba a hacer ese acercamiento de la salud a la población, o sea, cómo se iba a llegar al adulto mayor, a la persona que de pronto no podía acceder, no podía salir de su casa, acceder a un mercado, a trabajar. Entonces se hicieron muchas estrategias para cubrir esas necesidades inmediatas de la población. Yo pienso que utilizaron diferentes estrategias, pero finalmente se cumplió con el objetivo. Tú como ¿Sí? profesional de 1 a 10, ¿cómo crees que manejaron el tema del COVID acá en el municipio? Así, o sea, siendo sincero. Bien, nos pasamos bien, la pasamos, no la pasamos bien. Hablando de la gente alrededor, ¿no? No de lo que ustedes hacen, porque ustedes No, tomaron mira, la acciones, gente estuvo pero muy ¿cómo estuvo? juiciosa, fueron muy adherentes a las medidas, al toque de queda, al pico y cédula, al pico y género, todas esas medidas que en su momento eran necesarias, pero creo que hemos bajado un poco la guardia. Hemos pensado que eso del COVID ya se desapareció y resulta que pues aún tenemos casos. Nomás esta semana que cerró tenemos 26 casos activos en el ¿De COVID? municipio, claro. O sea, ¿todavía están activos en ese pico? Claro, o sea, nosotros no estamos en pico, ¿por qué? Porque antes se le tomaba muestra a todo el que quería. Sí, ¿Sí? eso es Uno nos cierto. llamaba a la EPS, tengo tosecita, tengo tal, o soy contacto de un caso, y la Y ya, muestra la tenían lista. incapacitado de uno se creía en la, pues, la Antes muerte. eran 14 días de incapacidad, luego Sí, sí, bajamos a sí. 7 días y hoy no le tomamos muestra sino al que está realmente enfermo o que tiene criterio por edad o porque el médico lo indica. De lo contrario, no. O sea que no sabemos realmente si tenemos una persona cerca que tiene una gripa o tiene un COVID porque no le tomamos la prueba. Entonces, la idea es pues seguirnos cuidando, sobre todo esas personas que requieren cuidado, que pues se les garantice y que se vacunen. No me has preguntado nada de la vacuna. Iba para allá porque quería primero que andáramos todo el tema bien de cómo lo vivieron todo el tema y quería ya andar el tema de las vacunas. Es que me parece muy, es que ahí tengo ahí escrito mitos y realidades y lo tengo como claro en el segundo mito y realidad. Y ese tema de las vacunas. Todo el mundo dijo que las vacunas era para lavarnos el cerebro, para que nos manejaran virtualmente, eso que nos inventaron. Gente sacó vainas antivacunas, acá en el pueblo conocemos mucha gente que no se ha querido vacunar y que hacen campaña del tema de no vacunar. Tú como profesional, ¿cómo viste eso? O sea, yo no voy a hablar de la parte de las redes y no de mi parte de salud,
pero sí considero que pues se movió el mundo alrededor de una vacuna y pienso que eso tan rápido pues no creo que salga tan bueno. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que el coronavirus es un virus que no es único, tiene otras especies, otras, digamos, cepas diferentes, y ya venía estudiándose desde hace más de 10 años. ¿Ah, Por eso sí? digamos que fue factible generar una vacuna con tanta rapidez, porque ya venía buscándose una vacuna para otra enfermedad que se conoce como el MERS coronavirus, ¿sí? Que se la aducían a la transmisión por camellos, por allá en. O sea que lo que, perdóname, me meto ahí rápidamente de seguir el tema de eso. O sea que podemos decir que el coronavirus como tal no fue solo obra del murciélago que supuestamente comieron en China, sino ya viene desde atrás como esa bacteria. Exactamente. Si ese virus ya viene por allí con una historia de tiempo atrás. Lo que pasa es que es un virus que cambia mucho. O sea, ustedes han oído hablar del Omicron, del Delta, del Beta, bueno, Sí, sí, ¿sí? de Una todas las cantidad de variables. variantes Digo yo, de todos los del virus. transformes del COVID. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la vacunación? La vacunación, y yo te lo puedo decir honestamente que he trabajado las cifras del COVID. Cuando empezó la vacunación, empezaron a disminuir los casos, pero no solamente los casos, porque a mí me puede dar COVID aún a pesar de haberme vacunado. ¿Sí? Pero lo que disminuyen son las complicaciones graves y las muertes. Y el impacto de la vacuna para esa población sí fue total. O sea, ¿Sí? sí. Veníamos con una curva Pero hacia arriba y full. después de la vacunación empiezan a descender los casos complicados y las muertes. Incluso los que hemos tenido en muertes recientes son pacientes o que nunca se han vacunado o que se vacunaron hace mucho tiempo y no completaron su esquema, o sea, una sola dosis o no accedieron a los refuerzos, porque eso tiene como un periodo de vida útil. ¿Sí? Sí, O sea, algunos pacientes pierden sus defensas con el tiempo, por eso hay que ponerse un refuerzo. porque yo también te iba a preguntar esos otros mitos que tenemos con el COVID. O sea, el COVID dice listo con la primera vacuna. O yo, por ejemplo, soy uno de esos creyentes que, no, pero mentira, yo me he intentado vacunar, no me han querido vacunar porque tengo tos. Eso te iba a preguntar. ¿Eso es cierto? O sea, tú la parte profesional. A mí no me han querido vacunar porque siempre llego con tos. Pero yo creo que ya entonces es la parte de mí. O sea, yo tomo algo frío y me da tos. ¿Es eso cierto? ¿Por qué no te vacunan cuando te da tos? No, la recomendación es que si el paciente tiene síntomas, debe esperar a que le pasen esos síntomas para aplicarse la vacuna. Por ejemplo, si a mí me dio COVID, debo esperar un mes para aplicarme o bien el esquema completo o un refuerzo. ¿Sí? Tengo que esperar un poco. Otro mito que hay es, nos podemos aplicar digamos, la primera vacuna y el refuerzo al mismo tiempo y no pasa nada. No, hay que esperar un tiempo. ¿Sí? Sí, hay que esperar un tiempo. O sea, inicialmente el tiempo estaba determinado por el tipo de biológico. Habían unas que eran a 21 días, otras a 28, otras a los 3 meses, dependiendo del tipo de biológico. En este momento, pues la indicación es que hay que esperar 3 meses después de la última vacuna o para el refuerzo, pero eso tiene una razón de ser y es que uno tiene que generar inmunidad y esperar que se pase ese proceso para volverse a poner el refuerzo. Bueno, eso es muy importante para todos los que me están oyendo o nos están oyendo en este momento en la transmisión de la tertulia. O sea, todo lo que la doctora está diciendo acá me parece súper importante y me parece que es una charla muy profesional a lo que están, de lo que vivieron y lo que seguimos viviendo del COVID. Porque creo que el COVID no va a desaparecer. El COVID pienso yo que se va a transformar en una enfermedad como el dengue, como eso que va a venir con nosotros todo el tiempo, pero Sí. que ya va a ser manejable con todo el conocimiento que ya tenemos sobre este tema de ese esquema, o no sé tú qué piensas. Sí, yo pienso que la tendencia es a que son enfermedades que ya se quedan con nosotros. Por ejemplo, no sé si recuerden, en el 2009 fue influenza H1N1, Sí, la gripa porcina. la porcina, que también, digamos, tuvo su momento de boom, de estrés, de hacernos correr desde el área de vigilancia y salud pública, pues también, digamos que es inolvidable. Pero como COVID creo que no he visto ninguna. No, qué locura, o sea, qué locura. Yo no me imagino tú cuando te reuniste con el alcalde y con la administración, como con ese círculo a tomar decisiones. Y, o sea, debe ser una situación muy dura porque ustedes tienen la situación, o sea, tienen en sus manos la población de la mesa para tomar decisiones. Sí, pero fíjate que, digamos, nosotros no estamos solos, o sea, nosotros siempre partimos de un lineamiento nacional. Es el Ministerio de Salud quien determina cómo se va a manejar el evento, qué se va a hacer. O sea, ellos mandan todo, 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 como un protocolo, como una guía técnica, y lo único que nosotros hacemos es
adherirnos a eso, mirar con qué contamos y de esa misma forma irlo trabajando. O sea, no hacemos nada que no esté ya trazado. Sí. Porque es otro mito, otra cosa que le dieron mucho para la administración. Bueno, yo sé que yo no estoy a favor de nadie, pero sí me parece bueno a que lo hablen y tú de tu parte profesional y que estás dentro del tema. Es que la administración toma decisiones arbitrarias sin consultar de nadie. Pero tú me estás explicando que sí hay como un protocolo a seguir de parte de los más altos. Claro que sí. Todo, incluso las decisiones que de pronto tomaban las administraciones municipales, no solamente la de nuestro municipio de La Mesa, sino todas en general, tenían que ser consultadas previamente con el ministerio. ¿Ah, sí? O sea, ¿no era sí. yo la tomo muy suerte? No, ellos daban el aval ¿Ah, sí? para tomar algunas determinaciones. Ellos eran los que decían, sí se puede hacer un pico y cédula, sí se puede hacer un toque de queda, ¿sí? Eso, y eso también va de la mano con el número de casos que se iban presentando. ¿Sí? Si uno tenía una situación que veía que se iba a salir de control, pues tenía que adoptar algunas medidas particulares para contenerla, ¿no? Bueno, eso es muy importante saberlo. Te quiero preguntar otra cosa, Doc, que en este año, sabiendo todo lo que ya sabemos del COVID, pues, ¿qué retos se vienen con este tipo de enfermedad? Mira, con el tema del COVID es que se mantenga la vacunación, ¿sí? Que las personas que Sigamos realmente, vacunando. sí, y incluso antes era un poco más complejo vacunarse, hoy en día el biológico está o sea, todos los biológicos que tú quieras están en el Hospital de La Mesa, están en Colsubsidio, Sí, la eso es persona decir, la verdad. es ir, el que quiera vacunarse puede Eso sí ir es y cierto. vacunarse, ahí no hay ninguna barrera. Y pues recomendarla especialmente para esas personas, los adultos mayores, las personas que tienen algún proceso de salud que los vuelve más vulnerables, pues que mantengan sus esquemas. Bueno, eso es una invitación que al final del tema me vas a hacer, pero yo quiero entrar a una parte de unas preguntas, voy a hablar de la parte de las preguntas de redes, que es donde más duro le dan a las cosas, pero creo que tu parte profesional vas a poder responder algunas. Las tengo acá escritas precisamente. La primera pregunta que todo el mundo hacía, ¿era verdad que habían mejores vacunas que otras o todas tenían la misma eficacia? Desde tu sí, si es sincera de tu parte profesional, que esa es la idea. Mira, el éxito de las vacunas depende del sistema inmunológico de cada persona. Te voy a contar algo muy personal y es que yo tengo 4 dosis de vacuna. Las primeras 2 de esquema fueron de Sinovac. El primer refuerzo fue de Moderna y la cuarta dosis la tengo de Pfizer. ¿Sí? O sea, el revueltijo de las tres. Exactamente. Cuando me apliqué mis primeras dosis de Sinovac, no tuve ninguna reacción a la vacuna, ya con Moderna me dio un poquitín más duro y ya con Pfizer me fregó. Me fregó. Pero por la experiencia, a algunas personas Pfizer no les hace ni cosquillas. Sí, ¿sí? Es verdad. Y a algunas personas Moderna da, a otros Janssen les da muy duro. Entonces, eso depende del sistema inmune de cada quien. Pero también es cierto que la respuesta inmune genera un poco más de defensas. Por decir algo, si mi reacción fue más fuerte, voy a tener un poquitín más de inmunidad gracias a esa vacuna, porque mi organismo respondió, tuve de pronto fiebre, de pronto me dio dolor de cabeza, de pronto tuve alguna sensación. Eso quiere decir que mi cuerpo reconoció esa partícula que me inyectaron con el biológico y está haciendo una reacción. Está generando anticuerpos. Eso es muy importante explicárselo a la gente. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo, de verdad me estoy disfrutando mucho este podcast porque estoy aprendiendo mucho. Y creo que un tema tan importante como saquemos del COVID, todas las epidemias que pueden venir porque no sabemos quién locura aparezca mañana. Pero es importante saber ya con la experiencia que estamos viendo del COVID y en mi generación nunca pensamos que íbamos a vivir una experiencia de pandemia. O sea, uno nunca pensó que se tenía que encerrar, quedarse en casa. Y eso fue muy duro psicológicamente. ¿Tú cómo viste esa parte de seguir con las preguntas? No, fíjate que esa parte ha sido bien como importante. Más acá en la mesa, ¿no? O sea, hablando que tú te mueves mucho por acá. Sí, sí, realmente unos de los que más se vieron afectados con este tema de la cuarentena y el encierro son los adultos mayores, que de un momento a otro se vieron privados hasta de salir a recibir la luz solar. Dejaron de ver a su familia, todo el mundo con temor de enfermarlos. A ellos les impactó severamente. Y qué decir de los estudiantes y de los jóvenes que se apartaron de la recocha, del salón de clases, del ruido de sus compañeros. Sí, o sea, fueron 2 años realmente duros que para todos van a ser inolvidables. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero pues la idea es recuperar el tiempo perdido. Total, estoy más de acuerdo contigo. Otra pregunta que dicen es, ¿por qué La Mesa nunca salió como uno de los municipios que se podían quitar el tapabocas? Porque nosotros tenemos una meta que puso el ministerio y es 70% de la población con esquema completo y 40% con refuerzos. ¿Qué pasa con la mesa? La mesa tuvo movimientos de población hacia vacunación en otros lugares
por lo que tú decías. Ay, no, es que imagínate que en mesitas del colegio están aplicando Pfizer. Entonces, no, nos vamos para mesitas, nos vamos para Atena porque allá es dosis única de Janssen, entonces nos vamos a vacunar en Atena, o, bueno, en fin. Resulta que en términos de coberturas eso pudo haber afectado un poco al municipio. Lo otro, cuando empezó la vacunación nosotros teníamos una población de adulto mayor casi todo el tiempo estable acá, porque no querían ir a otros lugares, a Bogotá, a sus municipios, no por temor al COVID. Entonces se vacunaron acá. Cuando llegó el momento de los refuerzos, ya esa población, mucha ya no estaba. Entonces nuestras coberturas se fueron quedando un poquitín. Por otro lado, los sistemas de información tienen que migrar al ministerio. Hasta que todos esos datos no estén en el ministerio, nosotros no cumpliríamos esquemas. Entonces, los hitos. Digamos, hay un poquitín de subregistro y también circunstancias que han ido afectando ese cumplimiento en datos, ¿sí? Y pues no llamar al que falte por vacunarse para que por favor complete su esquema y se ponga su refuerzo. Siempre le echan la culpa a alguien de ese tema. Acá lo pregunté, ¿de quién es la culpa? ¿De la gente o de la administración en el manejo del COVID? ¿Tú qué piensas? No, yo pienso que todos tenemos una parte en el éxito o en el fracaso de alguna estrategia. Pero más bien es como invitarlos al que no se haya vacunado, por favor, vacúnese. Eso está muy bien. ¿Qué está haciendo la administración? Así como tú digas campaña, ¿cómo siguen haciendo sensibilizaciones? ¿Qué está haciendo la administración en este momento? Mira, la administración manejó durante todo el tiempo de la pandemia dentro de su comité de gestión de riesgo el tema de COVID. O sea, semanalmente teníamos que rendir un informe de cómo estaba COVID, cómo estábamos en vacunación, cómo estábamos en casos, cuáles eran los retos, cuáles eran las recomendaciones. O sea, nunca se bajó la guardia en eso. El tema de comunicaciones por redes sociales, el trabajo de la mano con el hospital, con las IPS, que cambió esto, que este es el lineamiento, que todo el mundo tiene que conocerlo, que las CPS. De pronto ustedes no lo saben, pero muchos pacientes llamaban a la alcaldía, que no me han tomado la prueba, que la EPS, nosotros canalizábamos el paciente con dirección, teléfono. Terminaste siendo secretaria también. Todo lo hacíamos nosotros, pues por el bien de la gente, la comunidad, del municipio mismo, y pues en la medida en que se pudo, se hizo lo que debía hacerse. O sea, yo me siento satisfecha con la tarea que se ha hecho hasta el momento. De la administración pública. Sí. Como te digo, respondemos a un lineamiento que no es. Me parece muy acertada tu respuesta. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Cómo viste cuando llega el COVID al hospital? ¿Tú crees que estaban preparados o también los agarró de golpe? No, lo que te digo fue una experiencia dura para todos, desde las directivas en adelante. Fue una experiencia dura, fue acostumbrarnos a estar metidos todo el tiempo dentro de una pijama que cubría la cabeza a los dedos de los pies, en la temperatura de acá. No, pues era sospechar de cualquier persona que llegaba con una tosecita que podía ser un COVID, ¿sí? O sea, no fue una experiencia sencilla, pero es un reto que creo que se asumió de la mejor manera. Dentro de los planes que ustedes mostraban del tema del COVID, de todo este tema de gestión de riesgo y esto, ¿había algún plan, digamos, también desde la administración pública para sustentar también el tema económico, el tema alimentario de esas personas que no podían salir a trabajar por ese tema? Sí, mira que el ministerio asignó unos recursos incluso para las personas que tenían la enfermedad y que podían hacerle el cobro de un beneficio económico, creo que era algo alrededor de 200.000 pesos para las personas de régimen subsidiado. Ellos hacían el recobro a su EPS y sé que a muchos les dieron ese beneficio porque no podían trabajar. Tenían que estar 14 días en casa sin poder producir, les daban ese beneficio. Bueno, Doc, pues la verdad es muy bueno todo lo que nos has contado. Voy a hacer la última pregunta para ya que tú nos hagas la invitación como tal. Sabemos el manejo del tema del COVID dentro del hospital. Te pregunto, ¿aún existe esa zona como especial para el manejo del COVID o cómo se maneja hoy en día si yo llego con un caso de COVID al hospital? No, en este momento los pacientes llegan al filtro, al triage. ¿Al triage normal? Y dependiendo de la severidad que tengan, ingresan, se hospitalizan o se les da manejo ambulatorio. Ok, pero ya hay como un proceso definido. Pero lo que sí es cierto es que todo paciente o persona o visitante o acompañante que vaya a las instituciones de salud obligatoriamente tiene que llevar su tapabocas. Es obligatorio. Entonces, así sea que vayan a preguntar por alguien o a visitar a un enfermo,
no los dejan ingresar si no llevan tapabocas. Ok. Bueno, primero que todo, en tu parte profesional te quiero dar las gracias porque de verdad me disfruté mucho este programa porque he aprendido mucho y me alegra saber estar con personas tan ilustradas en el tema de que lo hablan con tanta tranquilidad y lo hayan vivido en carne y propia. Entonces, antes de hacerte unas preguntas, quiero que por favor mires a la cámara y nos regales una invitación de todo lo que nos has contado que tenemos que seguir preveniendo. Bueno, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para recordarles las medidas de autocuidado. O sea, el tema del COVID está de la mano de cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con el uso de tapabocas, el lavado de manos, el cuidar a nuestros abuelitos, nuestras personas o familiares que tenemos en casa para que no les afecte el COVID y especialmente la vacunación. Vacunarnos no quiere decir que no nos va a dar COVID, pero sí evita complicaciones y muertes por COVID. 3 preguntas rápidas. Primera pregunta, ¿póker o light? ¿Póker o águila, perdón? Póker. Segunda pregunta rápida. Ya está Petro en el presidente, señor presidente, total mis respetos. Pero entonces, ¿izquierda o derecha? Pues mira, la verdad, no estoy inconforme con el nuevo presidente. Tengo expectativas de que le vaya bien y mis mejores deseos porque le vaya bien. Ayer te confieso que lloré cuando vi ese video, me conmovió bastante, me tocó el corazón. Sí. Y le deseo lo mejor del mundo. O sea, que sea un secreto. Pero digamos que no, yo nunca he tenido como una línea política y a pesar de que trabajo en el área pública desde hace muchos años, nunca lo he hecho por una conveniencia política. Creo que, digamos, como el trabajo, la responsabilidad, y me ha mantenido ahí con un puestico, pero nunca ha sido por una línea política. Bueno, qué chévere saber eso. Última pregunta, ¿crees en los extraterrestres? Él no. Eso está perfecto. Prefiero que me diga, me pregunte si creo en los espíritus, en esas cosas, le digo que sí, pero en los extraterrestres no. Bueno, eso está bien. Doc, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Hicimos estas preguntas al final para que te relajes, para que la pasemos tranquilo. Y la verdad, ha sido un honor, un placer de estar contigo. Te recuerdo pues que los micrófonos de la tertulia siempre van a estar disponibles cuando tú los necesites para que charlemos, conversemos. Y toda la gente que me está viendo detrás, que nos está viendo acá en la tertulia podcast, les recuerdo que por favor denle compartir y me gusta este programa para que mucha más gente se entere que en este pedacito de cielo llamado La Mesa Cundinamarca existe un programa llamado La Tertulia Podcast. Yo soy Maoz Calderón y esto fue un episodio más.